Bienvenidos a esta segunda edición, a este segundo capítulo del curso de programación Java. Les recuerdo que el objetivo de que estemos aprendiendo Java es porque es uno de los lenguajes de programación que se utiliza en la programación para dispositivos móviles. En concreto, nuestro objetivo en este curso breve es saber lo suficiente de Java como para poder programar, para poder desarrollar aplicaciones en el sistema Android, sistema para generalmente dispositivos móviles Android. Les recuerdo que en el capítulo anterior se vieron las bases de qué es un programa, cuál es su estructura, cómo es su organigrama, y se hizo un programa muy básico, que es el programa habitual con el que se suele empezar a iniciarse en el mundo Java. ¿Qué es una variable? Una variable es, en un programa, algo que puede tener un valor que puede calcularse o introducirse por el usuario. En Java hay que definir las variables antes de utilizarlas, porque son distintas. No es lo mismo una variable numérica en Java que alfanumérica. Las alfanuméricas pueden tener letras y números, las numéricas solamente pueden tener números. Y dentro de las numéricas hay varios tipos de variable, igual que dentro de las alfanuméricas. Y para definirlas se pueden definir en cualquier momento. Generalmente por un tema de orden se definen al principio del programa, en la primera parte. Las variables siempre tienen nombre en minúsculas y se pueden definir varias a la vez si son del mismo tipo, simplemente separándolas por coma. Si usted ya se ha fijado, y si no ya se irá fijando, siempre que se acaba la instrucción Java, acaba por punto y coma. Por lo tanto, al final de cualquiera de esas operaciones, incluso aunque sea una definición de variables separadas por comas, al final siempre habrá un punto y coma, lo que quiere decir que eso que se está haciendo ha terminado. Estos son los tipos fundamentales de variables numéricas. Las variables enteras, es decir, que no pueden tener decimales, que es un número sin decimales, que son fundamentalmente las int. ¿Y cómo son las variables alfanuméricas? Pues son variables que pueden tener letras, también pueden tener caracteres. Se definen con string. Generalmente se introducen por teclado, dado que es difícil hacer operaciones con ellas, aunque sí que se pueden hacer, añadir una variable a otra, etc. Y son variables que generalmente contienen cualquier tipo de carácter alfanumérico. Por ejemplo, un nombre, un apellido. Se pueden utilizar dentro de esa variable mayúsculas, minúsculas, y un string literal, es decir, que una variable tenga un valor concreto, se debe colocar entre comillas. Y el símbolo para concatenar una variable alfanumérica con otra es el símbolo más, como si fuera una suma. Para ver el primer programa con variables hay que manejar al menos las operaciones sencillas de esas variables. Las operaciones matemáticas más sencillas con las que se puede empezar a hacer un programa son la suma, la resta, la multiplicación y la división, cuyos símbolos son estos. Pero hay muchas otras operaciones matemáticas en Java. Aquí les he puesto algunas de ellas, hay muchísimas. Por ejemplo, el valor absoluto, el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente, el mismo seno, el mismo coseno, la misma tangente. Por ejemplo, log, el logaritmo natural, el exponencial, el min, la operación min, que coge el valor mínimo de dos valores, el max, que coge el valor máximo de dos valores, random, que da un número aleatorio al azar, entre 0 y 1. Este segundo programa que se va a realizar en este curso es un programa en el que se va a introducir una distancia y un tiempo que tarda un vehículo en recorrer esa distancia, y se va a hacer un cálculo muy elemental, que es el cálculo de la velocidad de ese vehículo. La velocidad es igual a esa distancia, a ese espacio, partido por el tiempo, donde la única dificultad que hay es que el tiempo se va a introducir en minutos
y hay que tener en cuenta que 60 minutos es una hora. Este es el enunciado del programa. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es el código? Pues el código es el siguiente. Pues el código empieza diciendo que se va a utilizar java.util.scanner, que lo que estoy diciendo es que se va a poder introducir el valor de las variables. Hay que importar esa función. Se va a definir la clase pública, que en este curso esta es la apariencia del programa en Eclipse, en el compilador de Java. Tienen marcado en azul el código, que es exactamente el mismo que les he mostrado, y en la consola, en la parte de abajo, ven cómo funciona este programa. En cuanto se ejecuta, en cuanto se le da al run, cuando se ejecuta, aparece el letrero introduzca los kilómetros realizados por el vehículo, que se introducen. Después se introduce el tiempo en minutos y después el programa da la velocidad media en el trayecto, que es de tantos kilómetros por hora, los que se haya. De la misma manera que se ha propuesto aquí este programa, yo les propongo a ustedes que se inventen un enunciado con operaciones matemáticas, puede ser operaciones matemáticas básicas, y que realice un programa que lo resuelva. El enunciado que ustedes consideren oportuno para practicar en Java. Pues desde calcular el consumo de un vehículo o el índice de masa corporal, que es la masa partido por la estatura, al cuadrado, o el precio final en una compra, que puede ser la suma de precios multiplicado por el número de cada producto, o el cálculo de un área, de un volumen, de cualquier figura geométrica, etc. El siguiente programa que vamos a proponer tiene como objetivo el uso de las variables string, las alfanuméricas. Y se trata de desarrollar un programa en el que se introduzca el nombre de dos personas con su nota correspondiente, por ejemplo en este curso, y que tenga como salida el nombre de la persona con la nota más alta. Para ello se propone el siguiente programa. Es un código similar al anterior, donde se importa la utilidad del escáner, se define la primera clase, se define las variables, donde la novedad es que hay, aparte de las variables enteras, nota 1 y nota 2, hay variables string, alfanumérica, que en este caso son nombre 1 y nombre 2. De la misma manera que en el programa anterior, se saca por pantalla el letrero introduzca el nombre del primer alumno y se introduce el nombre del primer alumno, nombre 1 igual a lectura del teclado, teclado.next, paréntesis, es la manera en que se lee del teclado. La variable string, la variable alfanumérica. Introduzca la nota del primer alumno, teclado igual a next int, la próxima variable entera. Lo mismo se hace con el segundo alumno y a la hora de sacar el alumno con más nota se saca system out print el alumno de nota superior es, dos puntos, está entre comillas, eso saldrá literal en la pantalla. Y aquí hay un condicional, que aunque el condicional lo veremos en otro capítulo posterior, este es muy sencillo de entender. If, que es un condicional en inglés, si la nota 1 es... En Eclipse la apariencia es esta. Fíjense bien, en la parte de arriba el código, es el mismo código que les he mostrado hasta ahora, y en la consola, en la parte de abajo, cómo funciona. Aparecen los letreros, introduzca el nombre del primer alumno, en verde aparece lo que se escribe, pues por ejemplo Pablo, la nota, pues por ejemplo un 3, introduzca el nombre del segundo alumno, pues por ejemplo María, la nota un 7, y el resultado del programa es el alumno de nota superior es María. Es un programa sencillo en el cual, como novedad, está el manejo de variables string alfanumérica y luego un condicional que, aunque aquí se ve de forma muy sencilla, se desarrolla en los temas posteriores. El ejercicio que les propongo a continuación
es inventar un enunciado con introducción de variables alfanuméricas. Por ejemplo, introducir 7 palabras y formar una frase colocando una a continuación de la otra. Si realizan este ejercicio, que se los recomiendo, porque yo les recomiendo que lo realicen todos, pues entréguenlo en el Moodle de la asignatura, escribiendo el enunciado, el organigrama y el programa. Hay un foro dispuesto para este fin en la asignatura y simplemente lo colocan allí. Y por supuesto que si lo hacen, pues se puntuará favorablemente. Aunque en este tema no se utilizan más variables, les quiero comentar porque es importante para el desarrollo que vamos a hacer de alguno de los programas Android a continuación, es que en Java también se pueden utilizar, como es lógico, vectores, matrices, tensores, etc. ¿Y eso cómo se hace? Pues simplemente definiendo, cuando se define la función, entre corchetes, se define de cuánto por cuánto es ese vector o esa matriz. Por ejemplo, una matriz de 5 por 3 se definiría mediante el operador new. Java permite crear matrices irregulares, es decir, que no sean cuadradas. Esto no todos los lenguajes de programación lo permiten. Y la cuestión está en que se define una matriz, en este caso como tiene ahí, de 3 filas. Y a continuación, ¿cuánto mide cada una de las filas? Pues se puede definir una a una. Pues se puede definir que la primera tenga longitud 2, la segunda longitud 4 y la tercera longitud 3. Eso daría, por ejemplo, el dibujo de la matriz que tienen en la parte de arriba a la derecha en esta imagen. En matrices irregulares es muy útil que la variable de longitud sea una fila. Aquí tiene un poco la descripción de ella. Ya veremos si hacemos algún programa en el que se manejen estas matrices irregulares. Muchas gracias por haber seguido este segundo capítulo. Les recuerdo otra vez que es muy conveniente que realicen los ejercicios propuestos y que los entreguen. Es muy conveniente no solamente realizarlos, sino entregarlos, porque así yo les puedo hacer algún comentario al respecto. Procuren también hacer o seguir los capítulos siguientes. Verán como no les defrauda, por lo menos vamos a hacer dentro de Java 2 capítulos más, 2 vídeos más una información que también se les va a facilitar en PDF y que espero que les sea útil. Muchas gracias. Es saber lo suficiente de Java como para poder programar, para poder desarrollar aplicaciones en el sistema Android, sistema para generalmente dispositivos móviles Android. Les recuerdo que en el capítulo anterior se vieron las bases de qué es un programa, cuál es su estructura, cómo es su organigrama, y se hizo un programa muy básico. En Java hay que definir las variables antes de utilizarlas, porque son distintas. No es lo mismo una variable numérica en Java que alfanumérica. Las alfanuméricas pueden tener letras y números, las numéricas solamente pueden tener números. Y dentro de las numéricas hay varios tipos de variable, igual que dentro de las alfanuméricas. Y para definirlas se pueden definir, que es el programa habitual con el que se suele empezar a iniciarse en el mundo Java. ¿Qué es una variable? Una variable es, en un programa, algo que puede tener un valor que puede calcularse o introducirse por el usuario en cualquier momento. Generalmente por un tema de orden se definen al principio del programa, en la primera parte. Las variables siempre tienen nombre en minúsculas y se pueden definir varias a la vez si son del mismo tipo, simplemente separándolas por coma. Bienvenidos a esta segunda edición, a este segundo capítulo del curso de programación Java. Les recuerdo que el objetivo de que estemos aprendiendo Java es porque es uno de los lenguajes de programación que se utiliza en la programación para dispositivos móviles. En concreto, nuestro objetivo en este curso breve